Estás escuchando el podcast Presidentas MX, con la voz de personalidades convencidas de que México está preparado para ser gobernado por una mujer. Comenzamos. Hola, bienvenidos todos a este nuevo podcast de Presidentas. Hoy tenemos un invitadísimo de honor, que es el doctor Salvador Guerrero Chiprés. Es un honor tenerte aquí con nosotros y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, el honor es mío. Nosotros admiramos y respetamos muchísimo el trabajo de las mujeres y en particular el que encabeza Presidentas con Susi Cueto ahí en la cabeza. Por supuesto, estamos honrados de estar aquí. Eres un gran aliado de Presidentas. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y cuéntame, por favor, ¿quién es Salvador Guerrero? Yo soy un chilango, parte de una familia de 4 personas, 2 hermanos, mi mamá. Mi papá murió muy joven, así que mi mamá se hizo cargo de los 3 en una época muy difícil. Pues yo diría que responsabilidad materna profunda y trascendente. Y de eso depende buena parte de mi perspectiva acerca del poder de las mujeres y de la responsabilidad real que han desempeñado y ejercido no solo a lo largo de la historia familiar, sino de la historia del país. Así que yo respeto muchísimo lo que hacen las mujeres. Yo soy beneficiario de eso a través de mi mamá, que falleció hace ya 10 años, en paz descanse, y soy parte de eso, de una familia mexicana que se creó pues básicamente en la Ciudad de México y en una de las alcaldías que todavía no existía cuando yo nací, pero ya existió después, que se llama Benito Juárez. El 80% de mi vida lo viví en la alcaldía Benito Juárez, así que estoy muy familiarizado con la historia de la ciudad, de esa alcaldía y también de muchísimos eventos que se han suscitado en nuestra historia local y nacional. Y lo digo muy rápido a propósito de Porfirio Muñoz Ledo, que falleció hace unos días. Yo lo conocí desde 1987. Entonces, yo muy tempranamente percibí que parte de lo mío tenía que ser algo que combinara lo político, lo periodístico, lo legal, lo mediático, y todo eso es parte de mi vida y ha sido parte de mi vida en estos años. Ok, perfecto. Cuéntanos por qué periodístico. A ver, cuéntanos un poquito de tu experiencia laboral, de tu experiencia académica. Queremos conocer más. Con todo gusto. Debo decir que yo estaba a punto de decidir entre Derecho y Periodismo en la Facultad de Periodismo, en la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Decidí en ese momento que debería ser periodismo. Ahí ingresé en la Facultad de Ciencias Políticas cuando tenía 17 años. Fui ahí dirigente estudiantil y fui ahí también una persona que conoció a otras, una de ellas extraordinaria, bueno, varias, pero particularmente una de ellas que es el profesor Manuel Buendía. Era el principal columnista de México entonces, solamente daba clases en su oficina, primero en una calle en Nápoles, también de la misma colonia donde después en Insurgentes fue asesinado el 30 de mayo de 1984, cuando yo precisamente también cumplí años y estaba en una reunión ayudándole a una periodista que era mi jefe entonces, que trabajaba en el que se llamaba Canal 13, y ahí llegó la noticia, acaban de dispararle al compañero Manuel Buendía, dijo otro periodista de Excelsior, y ahí nos conectamos con una vorágine de asuntos. En ese momento hicimos un meeting en la Facultad de Ciencias Políticas, al otro día en la Secretaría de Gobernación, acompañamos el sepelio en Galloso y después iniciamos lo que sería una serie de mítines a lo largo de los años, ahí en donde está ahorita el Metro Hidalgo, en la Plaza de la Libertad de Expresión, tuvo varios nombres, y ahí se solían reunir muchos periodistas a lo largo de los años. Pero eso nos introdujo de una manera brutal en el reconocimiento de la realidad política del país de los años 80 y posteriormente. Yo ya para entonces venía de participar, digamos, en algunas cosas en el Colegio de Ciencias Humanidades de donde egresé, y para mí era un asunto prácticamente natural y ha sido a lo largo de la vida estar vinculado con la información, con la acción cívica, con la participación ciudadana, y actualmente que yo soy el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, se me hace perfectamente natural una narrativa que hemos construido durante décadas, muchos y muchas de nosotras y nosotros que participamos de una idea de transformación, de cambio democrático y que creemos en la preeminencia de la comunidad, del Estado Nacional, de la solidaridad y también de los valores éticos derivados precisamente de un compromiso con todas y todos los demás que transitamos en las calles y poquito o mucho en la historia de nuestro país.
Claro que sí. Qué bueno que tocas este tema. Olvidé mencionar, tú eres el presidente consejero del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Así es. Importantísimo. ¿Puedes platicarme un poquito cuál es el proceso para llegar a ser, para tener tu cargo, para ser el presidente consejero? Bueno, yo estuve, decía yo, en la Facultad de Ciencias Políticas, después ingresé al periodismo pues con mucha pasión, debo decir. Empecé trabajando como periodista en el Instituto Mexicano de la Radio, que era nuevo, ya había estado yo en Canal 13, después me invitaron a trabajar, por cierto, con Ferris de Con, que tenía una oficina cerca de este lugar, y después me invitaron a ser periodista en La Jornada, y en La Jornada estuve alrededor de 12 o 13 años, ya no recuerdo bien, y ahí fui Premio Nacional de Periodismo por el tema de haber denunciado por primera vez desde Iberoamérica al fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel Degollado. El presidente de la República entonces, Ernesto Zedillo, entregó en mis manos el Premio Nacional de Periodismo precisamente por eso. Yo ya venía de participar en diferentes eventos, organizaciones, y una de ellas fue el Sindicato de Trabajadores de la Jornada. Entonces yo era secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Jornada en aquellos años, y en mis 34 pues era Premio Nacional de Periodismo. En ese momento me di cuenta que era necesario darle un giro a mi vida y decidí recuperar mi intención de estudios. Me metí a la maestría rápidamente y de la maestría me fui becado con una beca de CONACYT a la Universidad de Essex en Inglaterra, donde realicé una tesis de doctorado sobre insurgencias y seguridad nacional, aprovechando mi experiencia periodística que ya casi era de 20 años en ese momento. Así que mi tesis, que habla sobre la interacción entre insurgencias y seguridad nacional, me permitió reflexionar sobre mi conocimiento empírico de los actores que formaron parte tanto de una cosa como de otra, es decir, con los apetitos insurreccionales populares o sociales de algunos organismos, y también con la intención legal del Estado mexicano de poner una barrera o una frontera a esas insurgencias. ¿Cuál era la interacción entre esas dos cosas? Y de ahí salió mi doctorado. Después, terminando de eso, vine a la Ciudad de México, regresé a ella, tenía 800 pesos en la bolsa y dije, ¿qué voy a hacer? Entonces hice rápidamente una compra de un teléfono celular y me mandé a hacer unas tarjetas, y al otro día conseguí una entrevista en el TEC de Monterrey y pasé el examen y me hice profesor investigador del TEC de Monterrey. Rápidamente ahí me di cuenta que no había tiempo para investigar y que todo era enseñar, así que cuando apareció una convocatoria para ser comisionado de transparencia, la primera generación en la Ciudad de México, participé y quedé. Así que fui nombrado por la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México comisionado ciudadano para la transparencia. Eso fue en el año 2006 al 2012. Y ya entonces ya tenía una larga experiencia con la cosa pública. Y voy rápido a la pregunta que me haces, porque de pronto tiendo nos tiendo encanta a alargarme, escucharte, ¿no? y saber, o sea, el trayecto para... Y ahorita me haces preguntas mejores, porque pueda yo responder mejor. No, nos encanta mejores escuchar. por mi respuesta, claro. Entonces, 2006-2012 estuve ahí. Me invitó después Manuel Mondragón, que era jefe de la policía. En ese entonces era el secretario de Seguridad Pública, como se llamaba entonces, a ser director de Seguridad Privada y a ser su asesor. Estuve con él. Después me invitó un gobernador a ser un subsecretario de Comunicación. Después me invitó un fiscal general de justicia a ser coordinador de asesores. Y en todos los casos veía yo dramas tremendos entre violencia, justicia, el tema de las organizaciones delictivas, el tema del gran desorden que estaba generándose muy tempranamente y que tiene que ver con el propio asesinato de Manuel Buendía. Es un circuito, un círculo histórico donde hay violencia desde el Estado, desde organismos insurgentes, desde organismos delictivos. Entonces tuve esa experiencia en la policía local y después en la Comisión Nacional de Seguridad que encabezaba Mondragón, de trabajar en eso. Y después ya en 2017, pues me reencuentro con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, saliendo de un café que estaba ahí en la colonia Roma, en Monterrey y Monterrey y Álvaro Obregón, el Pan Quotidien. Y yo dije, yo los conozco ambas. Y era Jacob Polensky, que era líder de Morena entonces, y estaba Claudia Sheinbaum. Entonces me ve y dice, hola, ¿cómo estás? No, pues estoy aquí, ¿cómo estás? Oye, me interesa mucho invitarte a lo que estoy haciendo en Gobierno, Seguridad y Justicia, una mesa que había en lo que era la precampaña, creo, ya era la campaña, y me invitó a participar. Y nosotros respaldamos, por supuesto, a una persona de su inteligencia, de su sensibilidad, de su firmeza y de su compromiso. Y pasando la elección,
dado que la jefa o el jefe de gobierno son quienes invitan a quien pueda presidir el Consejo Ciudadano, me invitó a presidir el Consejo Ciudadano. Me dijo, pues tú sabes de derecho, sabes de cosas de transparencia, cosas de medios de comunicación, también. Sabes de esto, entonces te quiero invitar a ser parte del Consejo Ciudadano. Yo no sabía exactamente qué era el Consejo Ciudadano, entonces por supuesto le dije que sí, dije estoy muy contento que haya Andrés Manuel López Obrador ganado la elección presidencial y tú que seas la jefa de gobierno, que va a ser una gran diferencia respecto a lo que acababa de pasar con el sexenio previo. Así que llevo ya 55 meses como presidente del Consejo Ciudadano, donde vemos cosas que básicamente se relacionan con atención a víctimas y a personas que tienen problemas psicoemocionales por cualquier razón. Entonces yo soy ahora el presidente del Consejo y hemos producido varios cambios que son útiles conocer. Claro, justo llegaste al punto también que quería tocar. ¿Qué es el Consejo Ciudadano? ¿Por qué te lo pregunto? Porque en administraciones pasadas no se escuchaba del Consejo Ciudadano. Yo creo que justo como mencionas, a partir de que la doctora tomó las riendas del gobierno de la Ciudad de México, el Consejo Ciudadano aparece en todos lados porque dan bastante atención. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito qué es el Consejo Ciudadano? Claro que sí. Primero hay que recordar que en 2004 hubo una gigantesca manifestación de personas vestidas de blanco que se pronunciaban públicamente a favor de la seguridad. Había la opinión pública conocido de diferentes incidentes de violencia, de secuestros, de asesinatos en todo el país, no solo en la Ciudad de México, y se generó ese movimiento. En ese momento el jefe de gobierno consideró que era, dijo textualmente, una marcha pirurris, y muy interesante lo que ocurrió después. Él mismo impulsa la idea que estaba allí, que era establecer un puenteo entre la sociedad civil y el gobierno en relación con temas de seguridad y justicia. Entonces, con el empuje del propio jefe de gobierno, de pues, la comunidad judía, de activistas, de periodistas, de personas que eran parientes de víctimas, se generó la noción del Consejo Ciudadano como un puenteo, repito, entre autoridades y sociedad civil. Entonces el Consejo inicia ahí en ese empuje. En 2007 ya tiene una existencia, digamos, incipientemente normativa, porque aparece un decreto, me parece, en la Gaceta, no recuerdo dónde apareció, dice el Consejo Ciudadano existe. Y en 2019, en la Ley de Seguridad Ciudadana, la primera en su tipo para la capital nacional, después de que fue constituido el Distrito Federal o pasó a ser Ciudad de México, ya con su constitución, en 2019 hay una ley que tiene uno o dos párrafos relacionados con el Consejo Ciudadano y lo reconoce como un generador de sugerencias de política pública, como una entidad que puede combatir violencia familiar y de género, que está también en parte comprometida con el combate a la impunidad en general, del fraude, de la extorsión, comprometida también con la reinserción social y que atiende una diversidad de temas de interés ciudadano. Entonces el Consejo Ciudadano es un organismo híbrido, ahí participan básicamente empresarios, activistas, periodistas, notarios, abogados, maestras, muchas personas, en total 25, que vienen de todos los caminos de la vida y que son la dirección, digamos, del Consejo. Cuando nosotros llegamos había 150 personas, ahora somos 265 colaboradores, además de las consejeras y consejeros, es un número importante. Había una sede, ahora hay 4. Había también unas 9,000 llamadas que recibíamos de todo el país en ese momento. Pasamos a 24,000 en este día, digamos, al mes tenemos alrededor de 24,000. Y todo eso ocurrió en un contexto de reingeniería interna y de una proyección distinta, porque comenzamos a tener, pues, con la inflación y por disminuciones absolutas de las donaciones, porque nosotros no estamos en el presupuesto, recibimos donaciones, particularmente de la Fiscalía General de Justicia, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero también de empresas eventualmente. Esas donaciones permiten la existencia del Consejo, que son básicamente de origen público las donaciones. Entonces nosotros decidimos reestructurar el Consejo, tenía 8 direcciones, dejamos 2. Okay. Y hicimos todo lo posible por reorientar el gasto y eso permitió el crecimiento del Consejo. Además, la narrativa se hizo evidentemente ciudadana en el sentido de su complejidad, de su búsqueda de equilibrio, de reconocer los elementos del contexto, de conocer lo que pasa con la incidencia delictiva, de lo que pasa con la seguridad, de lo que pasa con la opinión pública, de lo que pasa con los actores económicos y políticos. En el Consejo está el presidente de la Canaco, de la Coparmex, de la Canadebe y de la Canirac, de otras cúpulas empresariales participan también, e insisto, personas de diversos
caminos de nuestra existencia. Entonces, el Consejo, creo yo, se ha convertido en un instrumento muy dinámico de interacción, de articulación ciudadana, empresarial, con otras organizaciones de la sociedad civil. Está ahí la líder de Save the Children, por ejemplo, y la comunidad judía está ahí representada, también está la comunidad libanesa. Yo invité a la comunidad libanesa a participar. Entonces, se ha enriquecido lo que significa el Consejo Ciudadano. Y en términos de medios, nosotros creemos que hemos multiplicado por 10 su presencia respecto de lo que existía antes. Esa es nuestra suposición. Aún así, hay muchas personas que todavía no saben que existe esta maravilla de trabajo colectivo donde hay abogados en número de 107 y a psicólogas y psicólogos en número de 117 que permiten ofrecer contención emocional y guía jurídica 24 horas del día, todos los días del año. No tardamos más de 5 segundos en responder el teléfono. De las 850, 860 llamadas diarias que tenemos, provenientes, insisto, de todo el país, para combatir fraude, extorsión, violencia familiar y de género, abandono y maltrato del adulto o adulta mayor, abandono y maltrato, acoso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Y también tenemos un programa especial de combate al suicidio, así como un programa transversal que se llama Compa Animal, que tiene que ver con combate al abandono y maltrato animal. Pero nos hemos involucrado mucho más gracias a la apertura de la doctora Claudia Sheinbaum primero y ahora, en este momento, del maestro Martí Batres Guadarrama, que gobierna la Ciudad de México, y participamos en el Gabinete de Seguridad, que sesiona diariamente a las 7 de la mañana. Y ahí hacemos propuestas, llevamos temas, escuchamos cosas que son útiles para mejorar nuestra intervención, y se ha hecho muy dinámico, creo yo, es a lo mejor opinión tuya, María, y de cualquiera otro. Estamos abiertos siempre a mejorar. Entonces, eso es el Consejo Ciudadano, un organismo muy dinámico, yo creo que es el mejor del mundo, lo digo sin falsa modestia y sin ningún tipo de arrogancia, porque durante la pandemia nos adelantamos, contratamos, indujimos la calidad de la atención para que se adaptara a lo que veíamos. Sí, claro. Y nos pidieron de Netflix nuestro teléfono, de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, del Facebook, de las cajas de herramienta de otros lados nos pidieron nuestros teléfonos para auxiliar en temas de contención emocional, sobre todo en el momento de la pandemia. Y hemos estado muy cerca de asuntos nuevos que hemos detectado y que hemos compartido, por ejemplo, los montadeudas, aplicaciones que son de dinero fácil y después cambian las condiciones para hacer, desplegar actitudes extorsivas. Y tenemos una lista ahí que subimos y que está abierta y al acceso de todo el mundo. Y eso generó también, junto con la información que tenía la doctora Sheinbaum, Omar García Harfuch de la policía, así como Ernestina Godoy de la Fiscalía, pues operativos muy importantes que hubo en agosto del año pasado, 2022, también en marzo de este año, que son únicos en el mundo y que contribuyeron a desplomar la presencia extorsiva de estos centros telefónicos que estaban ahí atrás de esas aplicaciones que llamamos montadeudas junto con la prensa popular, entre algunas otras cosas. Sí, claro, qué increíble, porque es cierto, digo, antes, como te lo mencionaba, no se veía el Consejo Ciudadano. Ahora alguien me dice, oye, tengo un caso de extorsión, toma el número del Consejo Ciudadano, repórtalo aquí. O sí, alguien me hizo un fraude, Consejo Ciudadano. O, ¿sabes qué? Necesito ayuda emocional, Consejo Ciudadano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ustedes se han encargado de darle esta visibilidad y de dar esta ayuda a todas las personas. Y digo, siempre la buena publicidad se pasa por recomendaciones. Oye, a mí me ayuda el Consejo Ciudadano, toma, aquí está el número. Y yo veo este cambio súper importante, que antes hace administraciones se hacían convenios con Sedesol, se hacían convenios con el DIF, se hacían ciertos convenios, pero solo quedaban así, en convenios. Y ahorita yo veo acciones, veo muchísimas acciones. El Consejo Ciudadano está sonando en todos lados y la verdad es que, doctor, has hecho un trabajo impresionante. A fin de cuentas, el Consejo Ciudadano son ciudadanos preocupados por los ciudadanos preocupados por todos, de la mano claramente con el gobierno de la Ciudad de México y con todas las instituciones. Y empresas, claro, pero yo la verdad sin duda veo un trabajo magnífico, veo una presencia magnífica. Y bueno, también te quiero preguntar, ¿cuáles son los casos que más suenan? O sea, digo, ya ahorita me dijiste que son miles de llamadas, que son muchos casos, pero ¿cuáles son los 3 casos o los 3 supuestos o los 3 ilícitos que más te hacen ruido? Bueno, en principio hay que reconocer los datos, ¿no? Y reconocer también que antes se hizo un trabajo muy importante y, por ejemplo, la aplicación No Más Extorsiones que yo recomiendo a todo mundo, ya existía en Android, nosotros la pusimos en iOS y de esa manera actualizamos un elemento que actualmente es muy útil y que nos ha permitido
tener en un banco de datos 276,000 números de teléfono celular, desde donde se intenta fraude, extorsión, secuestro digital, se dice que hablan de cárteles, se profieren amenazas. Sí, y ya te contratamos, manda tu currículum. Engaños diversos, todo lo que te imaginas que está pasando y que todos recibimos en todo el país, al menos una llamada de esas en el curso del año, al menos una. Sí. Hay 10.4 millones de tentativas de fraude y extorsión cada año en todo el país. 92% entran por teléfono. Así que si tú tienes una aplicación como No Más Extorsiones, te ayuda. Entonces, ya con eso te respondo a la segunda parte de la pregunta. Es extorsión el número 1 de los temas, en términos de frecuencia y la cantidad de gente que está constantemente en situación aparente o real de vulnerabilidad ante ella. El número 2 es fraude. El número 3 diría yo que es violencia familiar y de género. De las 24,000 llamadas que recibimos, el 70% provienen de mujeres, para reportar situaciones respecto de ellas, que pueden ser de violencia familiar y de género o que pueden ser relacionadas con extorsión, fraude, abandono y maltrato de niños, de vecino, de un adulto mayor, o inclusive, como lo decía, para un tema de contención emocional propio o de una persona que tiene ideación, planeación o tentativa de suicidio, y eventualmente también para abandono y maltrato animal. Y esa agenda que ya en estos 5 o 6 temas te estoy diciendo, pues nos permite interactuar con las instituciones de cada uno de esos temas, con las autoridades, destacadamente Fiscalía General de Justicia, Policía de Investigación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por supuesto con la propia Jefatura de Gobierno, pero también con la Guardia Nacional, por ejemplo. En el Gabinete de Seguridad asiste el representante del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, está ahí el gabinete, digamos, que se relaciona con gobernabilidad y con seguridad, pero también hay frecuentemente personas que son convocadas que pueden contribuir o contribuyen de manera muy eficaz con propuestas para mejorar la situación de seguridad y justicia. En última instancia, el Consejo Ciudadano tiene como vocación, más en abstracto, construir cultura de civilidad. Ahorita estamos concentrados en esto porque es el tema 1. Yo creo que el tema 1 del país es la seguridad y la justicia. Creo que la Ciudad de México ha dado un ejemplo de lo que puede ser una estrategia de seguridad, que es la que diseñó la doctora Claudia Sheinbaum. Los resultados son muy claros. De las 6 entidades más pobladas, la Ciudad de México tiene la mayor incidencia delictiva, la mayor tendencia a la baja de incidencia delictiva. Ha disminuido alrededor de 55-56% los 14 delitos de alto impacto en promedio, y también ha generado una lógica que implica mejorar la percepción positiva de seguridad, lo cual es muy difícil. En Inglaterra, para disminuir alrededor de 14 puntos, hace unos 25 años se tardaron como 10 años, hicieron un enorme esfuerzo. Aquí ha disminuido la percepción negativa de seguridad como en 30 puntos porcentuales según los datos de INEGI. Sí. Entonces se ha alineado la disminución de la incidencia delictiva y también la disminución de la percepción negativa de seguridad. Y eso es muy singular. Yucatán tiene muy buenos resultados. La Ciudad de México, que es una entidad muy poblada, Yucatán no lo es relativamente otra situación, pero digamos comparado con Veracruz, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, y voy a poner Guanajuato, Puebla, la Ciudad de México ha dado resultados muy contundentes. Eso no quiere decir que estemos satisfechos, ni la autoridad, ni el Consejo Ciudadano, ni las empresas y cúpulas que participan con el Consejo, así que seguimos trabajando para que se amplíe el avance positivo en materia de percepción de seguridad y de realidad de seguridad. Ok, perfecto. Sí, la verdad yo pienso que están haciendo un trabajo excelente. Te quiero hacer otra pregunta. Ahora en este tiempo de mujeres, en esta revolución que vemos, en esta lucha, ¿cómo apoya el Consejo Ciudadano a este tiempo de mujeres, a generar un tiempo de mujeres? Bueno, primero que nada, como decíamos, las mujeres son las principales activadoras de los valores ciudadanos. Correcto. Lo son desde las movilizaciones de los años 80, después del sismo de 1985, y lo son ahora, encabezando proyectos sociales, empresas, organismos de la sociedad civil. Por ejemplo, la líder de Presidentas, Susi Cueto, es, a invitación mía, integrante del Consejo Ciudadano. Y ahí antes, en 2018, había una mujer de 25 integrantes del Consejo. Ahora hay 12 o 13, porque a veces sale uno, entra otro. Pero básicamente la mitad de las personas son mujeres. Ahora, yo decía algo de mi historia personal, que es mi madre, que era una mujer cultivada, de utilización precisa del lenguaje y de un enorme carácter. Entonces, para mí es natural
que haya la posibilidad de que las mujeres sean cada vez más responsables de decisiones corporativas, de carácter político o social. Para mí es un asunto casi esencial del ser humano que las mujeres lideren. Yo respaldo eso, respeto eso y reconozco el valor que eso tiene. Así lo que estamos viendo tanto en la ciudad como a nivel nacional, yo no tengo duda de que va a haber una presidenta de la República que va a ser representativa de, pues sí, de esto que llamamos los valores de la solidaridad, la comunidad, la responsabilidad del Estado, que algunos teóricos llaman la izquierda. Yo creo que eso va a ocurrir. Y también en la Ciudad de México creo que va a ser una mujer y que va a ser una mujer de izquierda quien gobierne la Ciudad de México. Eso es lo que yo observo por mi digamos, detallada, a veces digo yo, presuntuosamente detallada mirada sobre estudios demoscópicos y pues en la observación cualitativa de lo que está pasando en nuestro país. Eso es lo que yo creo, va a ser algo competido en algunas regiones, en algunos distritos, pero básicamente es lo que yo veo. Así que ser presidentas de algo es algo natural, que yo creo que tenemos que respaldar porque esa es la plataforma de un cambio democrático que tiene un énfasis y que ahora aprovecha esta ola global que hay respecto del asunto del empoderamiento femenino. Ahora bien, una cosa son las mujeres que tienen poder económico y político y otras son las mujeres que están todavía en situaciones de desigualdad. Correcto. Hay que ver qué está pasando en el mundo rural, en el mundo suburbano, inclusive también en los cinturones de mayor desigualdad en las ciudades y en las entidades más pobladas. Yo creo que ahí hay muchísimo trabajo por hacer, así que es muy importante que las mujeres lideren y que con ellas se jale la locomotora de la historia en relación precisamente con los derechos de las mujeres. Perfectísimo. Oye, dentro del Consejo Ciudadano hay algún área encargada nada más de las mujeres, de este sector vulnerable. Pues nosotros tenemos varios programas. El más importante que tiene que ver esto es el que combate violencia familiar y de género. Okay. En ese contexto, el Consejo Ciudadano acompaña, por ejemplo, la atención de la línea asterisco 765, que está cumpliendo precisamente hoy o mañana por ahí un año. Esa línea es una de atención de emergencia. Esa línea nos permite localizar situaciones que están enfrentando las mujeres en algunas de las violencias, sobre todo la violencia sexual o física, o yo diría, pues sí, también patrimonial y económica, pero sobre todo física y sexual. Entonces, en ese contexto, nosotros colaboramos a la fecha con alrededor de 29,000 atenciones a las mujeres que por alguna razón no quieren ir al Ministerio Público, por alguna razón no quieren denunciar. Entre esas razones pueden haber una que va desde la pena hasta la duda, las amenazas. El miedo. El miedo, sí, también. ¿Y qué va a pasar con mi situación económica? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Este cuate me va a demandar? ¿Este cuate qué va a hacer? Y ahí hay que destacar lo que hizo la doctora Claudia Sheinbaum, que convirtió a la capital nacional en la única entidad de todo el país que permite que si una mujer es agredida por un varón en determinada propiedad, aunque él sea el titular de los derechos de propiedad, si ella lo denuncia, él se tiene que ir de la casa. Correcto. Entonces eso es algo absolutamente transformativo. Y hay que decirlo, único en todo el país. Entonces yo creo que la colaboración del Consejo es parte del conjunto de colaboraciones que se han desplegado de manera convergente en estos 4 años, 7 meses que lleva esta administración y que han permitido tener una mirada distinta respecto de lo que puede hacerse efectiva y mediblemente con el tema de la violencia estructural contra mujeres. Perfecto. Oye, te quiero pedir un consejo que le puedas dar a los hombres como nuestros aliados. Tú eres un gran aliado de Presidentas y te agradecemos por siempre acompañarnos, siempre hacernos parte de todo este gran labor que haces. ¿Cuál sería un gran consejo que le puedas dar a los hombres? No estamos peleados con ellos, solamente queremos, es tiempo de mujeres, queremos que ellos también nos respeten el saber, justo lo que acabas de decir, liderar, tomar puestos de poder, esferas de poder. ¿Qué consejo les podrías dar tú a estos hombres que nos escuchan? Mira, esta es una respuesta indirecta y directa. Nosotros abrimos hace 4 años la línea Diversidad Segura. ¿Cuál es el problema con las diversidades? ¿Por qué las personas son violentas contra otras que tienen una diversidad?
o expresan diversamente su sexualidad. Se sienten amenazados y la amenaza ocasiona la violencia. Yo creo que sentirse amenazados revela una cierta inseguridad de la persona que percibe la amenaza, a menos que sea una amenaza medible, objetiva, inmediata, digamos. Entonces yo creo que el mayor consejo es, o el mejor consejo desde mi punto de vista, es que los hombres tienen que ser parte del mismo proceso. Llegaremos en algún momento donde todo sea mérito. Cada quien, hombre o mujer, independientemente de cuotas, debe pasar adelante si tiene méritos. Pero para eso todavía falta, así que por el momento hay que enfatizar en el empoderamiento de mujeres, porque evidentemente las mujeres son más víctimas de violencia que los hombres, y los hombres son más perpetradores de violencia que las mujeres. Van a dejar de serlo en la medida en que se separen de sentir esa amenaza o de que crean que los constituye tener poder sobre ellas. Yo creo que eso los libera inclusive para desarrollarse mejor, porque ¿qué necesidad hay de que tú seas el macho predominante en una relación? Yo creo que hasta pierdes tiempo, pierdes cosas valiosísimas energía, en tu vida, todo. percepción, y que para qué te sirve eso. Inclusive yo creo que le va mejor a un hombre que no piense de manera machista, porque está libre de eso y está en otra situación para ser percibido inclusive por las propias mujeres. Claro, es un sumar, a fin de cuentas. Es terminar con esa parte estructural machista que dice soy más entre más poder y control tengo, especialmente sobre las mujeres. Eso yo creo que es un atavismo que no tiene ninguna aportación a tu vida cotidiana, ni a tu corazón, a tu inteligencia, a tu perspectiva y a tu construcción de ti mismo. Perfecto, sí, tienes toda la razón del mundo, la verdad es que sí. Y justo eso, Presidentas quiere agradecer que siempre ha sido un aliado, que los tenemos grandes aliados, hombres que nos apoyan, que nos ayudan, que nos suman, justo lo que acabas de decir. Oye, te quiero hacer otra pregunta. El Consejo Ciudadano, ¿cómo podemos llegar a él? ¿Hay una línea directa? ¿Tienes que hacer una denuncia? ¿Yo me contacto contigo? ¿Cómo puedo llegar al Consejo Ciudadano? La mayoría de las personas no quiere ir al Ministerio Público, pero quiere compartir su experiencia. Las escuchamos y eso nos sirve para identificar modus operandi que pueden ser parte de sugerencias de política pública en seguridad que puede utilizar el gobierno, por ejemplo, la iniciativa privada y organismos de la sociedad civil. Así que nosotros tenemos un número que es el 55 55 33 55 33, que permite también el uso de WhatsApp. Es atención inmediata y ahí puedes compartir tu experiencia, aunque no quieras ir al Ministerio Público. Vamos a tratar de convencerte de que vayas al Ministerio Público porque eso implica desplegar el aparato de procuración de justicia. ¿No lo quieres hacer? Sirve tu información de todas maneras. Necesitas atención psicoemocional por haber sido víctima o simplemente porque estás atravesando una depresión, también te sirve. Así que tenemos el WhatsApp, tenemos esa línea, también tenemos la aplicación No Más Extorsiones, tenemos una línea que se dirige a proteger a las personas de la diversidad sexual y tenemos también un conjunto de sedes. Antes solamente había la sede que está en la Alcaldía Cuauhtémoc, abrimos en Iztapalapa, Azcapotzalco, Benito Juárez y un módulo en la Central de Abasto que se agrega a los módulos que tenemos en las terminales de camiones. Así que hemos tenido un crecimiento muy considerable aun cuando tenemos 30% menos de recursos de lo que se tenía en 2018. Y eso gracias al trabajo de mis compañeras y compañeros que son muy responsables, muy comprometidos. Acabamos de tener la celebración del Día de la Abogada y el Abogado hace un momento. Y yo creo que todo eso contribuye, la celebración, el reconocimiento, la reingeniería, la visión, el trabajo colectivo, la apertura del Gabinete de Seguridad, pláticas como estas, la introducción como colaboradores directivos, por ejemplo, en este caso de Presidentas, y otras organizaciones, nos permite hablar con una narrativa que busca equilibrios, pero también reconoce compromisos, que reconoce posicionamientos y también observa que hay una oportunidad de insertarse en el debate nacional, que ve una oportunidad histórica en el avance de las mujeres que puede beneficiarnos al conjunto de la sociedad, y en eso todos y todas creo que debemos estar comprometidos. Perfecto. Y ya por último te quiero preguntar, ¿tú crees que, bueno, digo, ya lo dijiste, pero aún así quiero recalcarlo, que México está listo para que la doctora Sheinbaum sea la presidenta de este país? Mira, yo conozco a todas las personas que están concursando. La doctora Sheinbaum es la mejor persona. Tiene varias virtudes. Es inteligente, es disciplinada, es firme, es honrada, es honesta. Cuando estás hablando con ella, sabes que estás hablando con una persona en que las palabras dicen lo que va a hacer. Hay una transparencia
contundente en la manera de ser de ella, que yo respeto mucho, y menciono una anécdota. En una ocasión, estando en una conferencia de prensa a la que nos invitó, es decir, presidida por la doctora Sheinbaum, yo estaba con el atril, se me cayó una pluma y ella camina 2 metros, se agacha, toma la pluma y la coloca en el atril. Y eso a mí, pues a lo mejor te parece cursi, pero a mí me conmovió. Humildad, todo. Dije, aquí hay sencillez y humildad. Y eso yo no lo veo en nadie más, como no veo las otras virtudes conjugadas de una manera que produce efectos y resultados. Es además la única que tiene doctorado y la única que no es ni ha sido nunca, no sé si estoy bien o estoy mal, pero en mi generación eso no es bueno, que nunca fue integrante del PRI, es decir, no era bueno ser integrante del partido tricolor. Ella nunca fue, ni ha sido, y por supuesto nunca será, integrante de eso, que signifique históricamente o actualmente eso, esas siglas. Entonces yo creo que tiene muchísimas cualidades y además va adelante en las encuestas, así que por lo que yo observo de lo que va de este proceso para definir lo que se va a definir el 6 de septiembre, pues yo la veo que sigue adelante. Así que yo creo que es, aún con el surgimiento de otras voces de mujeres, no veo que las otras voces de mujeres vayan a representar este movimiento histórico que está ocurriendo en México. Creo que Claudia Sheinbaum va a ser presidenta de la República y creo que también va a ser otra mujer jefa de gobierno. Creo que va a ser Clara Brugada, también lo digo como yo lo veo, como yo lo creo. Y esto tiene una gran posibilidad de una sinergia de mujeres que nunca antes ha existido en la historia de México. Nunca se había visto antes. Perfecto, Salvador. Pues muchísimas gracias. Antes, queremos que nos digas dónde te podemos encontrar, tu Twitter, tus redes sociales, Facebook, Instagram. Bueno, estoy en todas las redes sociales, pero yo creo que la más útil, porque es ahí donde soy más material, es Twitter, que es @guerrerochiprés, y tenemos la fortuna de estar publicando o digamos, presentando mensajes y textos en 22 medios cada mes, uno cada mes en algunos, como Reforma, 2 cada mes en La Razón, en Milenio, 8 veces en Basta, 4 veces en El Gráfico, Milenio 2 veces al mes, entonces también en La Silla Rota, también son 22 medios en los que colaboramos, además de lo que tratamos de hacer. Y el 90% de nuestro trabajo es territorio, porque nosotros creemos en el trabajo de territorio, como que creemos en el trabajo del debate público y de la promoción de valores de comunidad responsable, que aspira a derechos de una manera dinámica, equilibrada y siempre con respeto a todas y todos. Perfecto. Bueno, pues este fue el podcast de Presidentas MX. Nos seguimos viendo en el siguiente episodio. Gracias por sintonizarnos. Estás escuchando el podcast Presidentas MX, con la voz de personalidades convencidas de que México está preparado para ser gobernado por una mujer.